Imagina una civilización tan adelantada y misteriosa que no solo construyó monumentos que desafían la tecnología moderna, sino que también invocaba a un dios oscuro, el temido Anubis, para guiar a sus faraones a través de los secretos de la muerte y hacia la eternidad. ¿Qué papel tenía esta inquietante deidad de cabeza de chacal en los rituales más sagrados del antiguo Egipto? ¿Están las pirámides conectadas con los enigmáticos poderes de Anubis? Hoy nos adentraremos en los misterios que guardan estos colosales monumentos y descubriremos cómo el dios de los muertos influyó en el destino eterno de los faraones. Lo que está a punto de revelarse te dejará sin palabras. El antiguo Egipto y sus pirámides representan uno de los legados más fascinantes e impresionantes de la historia de la humanidad. Esta civilización, que surgió hace más de 5000 años a orillas del río Nilo, dejó tras de sí monumentos arquitectónicos de una grandeza y misterio sin igual. Las pirámides de Egipto, especialmente las de Giza, son consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y su construcción, propósito y significado han sido objeto de estudios, teorías y admiración a lo largo de los siglos. En el corazón de esta civilización se encontraban creencias profundamente arraigadas en la vida después de la muerte, lo cual motivó la creación de estos colosales monumentos como moradas eternas para los faraones, quienes eran vistos como dioses en la tierra. La construcción de las pirámides requería conocimientos avanzados de geometría, astronomía y física, habilidades sorprendentes para una época en la que no existía la tecnología moderna. La Gran Pirámide de Keops, la mayor de todas, fue construida hace aproximadamente 4500 años y aún se mantiene en pie como un testamento de la habilidad y determinación de los antiguos egipcios. Durante mucho tiempo, los historiadores se han preguntado cómo lograron erigir estructuras semejantes sin el uso de grúas o maquinaria avanzada. Una de las teorías más aceptadas sostiene que se utilizaron rampas de barro y piedra para elevar los bloques de caliza, algunos de los cuales pesan varias toneladas, mientras que el trabajo era realizado por millas de obreros y no por esclavos, como se creyó durante muchos años. Las pirámides no eran solo tumbas, sino también portales simbólicos que llevaban al faraón a la vida eterna. Se creía que el espíritu del faraón, conocido como el Ka, debía ascender hacia los cielos para reunirse con los dioses y seguir protegiendo a Egipto desde el más allá. Además de las pirámides, los egipcios construyeron templos intrincados, como los de Karnak y Luxor. En sus paredes narraron sus logros y hazañas, dejando inscripciones jeroglíficas que contaban la historia de su mundo y su cosmovisión. Las cámaras funerarias en el interior de las pirámides, decoradas con complejos jeroglíficos y arte simbólico, albergaban tesoros y ofrendas que el faraón necesitaría en el más allá. Sin embargo, a lo largo de los siglos, estas tumbas fueron saqueadas por buscadores de tesoros, y mucho de lo que alguna vez contuvieron se perdió para siempre. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes fue el de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, descubierta intacta en 1922 por Howard Carter, lo que reveló el esplendor de las costumbres funerarias y los objetos que acompañaron a los faraones en su viaje. Además, la orientación de las pirámides y su alineación con determinadas constelaciones y puntos cardinales ha dado lugar a teorías sobre sus conocimientos astronómicos y sus observaciones del cosmos. Se cree que la posición de las pirámides de Giza está alineada con el cinturón de la constelación de Orión, lo cual tenía un significado simbólico y religioso para los egipcios, quienes consideraban a Orión como la morada de Osiris, dios de la muerte y la resurrección. A pesar de los avances en la arqueología, el antiguo Egipto y sus pirámides siguen guardando secretos que continúan desafiando a los expertos modernos. Técnicas como la prospección con radares y la detección de cavidades ocultas han revelado recientemente cámaras desconocidas y pasadizos secretos dentro de la Gran Pirámide, lo que plantea la posibilidad de que aún haya mucho por descubrir en su interior. El aura de misterio que rodea a estas antiguas estructuras, así como las creencias, el arte y la arquitectura de los egipcios, ha mantenido su atractivo a lo largo del tiempo, fascinando a generaciones enteras que buscan entender cómo y por qué fueron construidas. Las pirámides son, sin duda, un símbolo de la grandeza de una civilización que, con sus recursos limitados, logró superar las barreras del tiempo y el espacio, dejando una huella que permanece viva en la memoria colectiva de la humanidad. Los jeroglíficos y grabados del antiguo Egipto son una de las manifestaciones culturales y artísticas más ricas y complejas de esta civilización, utilizadas tanto para fines religiosos
como para la comunicación de eventos históricos y creencias espirituales. La escritura jeroglífica egipcia, una de las primeras formas de lenguaje escrito en la historia, incluía una amplia variedad de símbolos, desde figuras de animales y plantas hasta representaciones de dioses y faraones. Entre los jeroglíficos más recurrentes se encuentran imágenes de halcones, escarabajos, serpientes y flores de loto, cada uno de ellos con un significado simbólico profundo que reflejaba la cosmovisión egipcia. El halcón, por ejemplo, estaba asociado al dios Horus, símbolo de la realeza y el cielo, y era común encontrar su imagen en templos y tumbas. Este dios representaba el poder del faraón y su capacidad de gobernar bajo la protección de los dioses, motivo por el cual su símbolo era grabado con frecuencia en las paredes de los templos y en los objetos funerarios, asegurando así la protección del difunto en la vida. Después de la muerte, las inscripciones jeroglíficas que detallan rituales funerarios y textos religiosos, como el Libro de los Muertos, son otro aspecto fundamental de los grabados en las tumbas. Este texto, lleno de fórmulas y encantamientos, sirve como guía para el difunto en su viaje al otro mundo, proporcionando protección contra las fuerzas malignas y ayudando al alma a superar las pruebas que deben enfrentar para alcanzar la vida eterna. Los pasajes del Libro de los Muertos se grababan en las paredes de las tumbas y en los sarcófagos, proporcionando un mapa espiritual que ayudaba al difunto en el más allá y reflejaba la creencia egipcia en la existencia de un juicio final. La representación del sol y sus ciclos también era recurrente en los grabados egipcios. El dios Ra, el dios del sol, era una deidad central en la religión egipcia, y su viaje diario a través del cielo simbolizaba la vida, la muerte y el renacimiento. Los templos y tumbas a menudo estaban alineados con los movimientos solares, y las imágenes de Ra en su barca solar atravesando el cielo eran grabadas en muros y en papiros funerarios. Este viaje del sol representaba el ciclo de la vida, y los egipcios creían que el faraón, al morir, se unía al dios Ra y viajaba con él en el más allá, renaciendo cada día con el amanecer. En definitiva, los jeroglíficos y grabados egipcios no solo decoraban las tumbas y templos, sino que eran manifestaciones de una profunda cosmovisión espiritual y de un sistema de creencias que daba sentido a la vida y la muerte. Cada símbolo, cada animal y cada figura divina en los grabados transmitía un mensaje de protección, renacimiento y continuidad. Los antiguos egipcios encontraron en estos símbolos la manera de inmortalizar sus pensamientos, aspiraciones y temores, creando una rica iconografía que aún hoy nos permite asomarnos a su mundo y entender la profundidad de su cultura y religión. A través de estos símbolos, los egipcios buscaban no solo la bendición de los dioses en vida, sino la permanencia de su esencia en la eternidad, plasmando sus ideales y creencias en muros que han resistido el paso del tiempo, hablándonos desde un pasado que se niega a desvanecerse. Las pirámides de Egipto, especialmente las de Giza, encierran algunos de los mayores misterios de la historia. A pesar de siglos de estudios arqueológicos y avances tecnológicos, estos monumentos siguen planteando preguntas sin respuestas claras, dejando a investigadores y exploradores de todo el mundo fascinados y perplejos. Uno de los misterios más discutidos es el propósito exacto de las pirámides. Aunque se acepta que fueron construidas como tumbas para los faraones, hay teorías que sugieren que su función podría ir mucho más allá. Algunos estudiosos sugieren que podrían haber sido monumentos religiosos con un propósito astronómico o incluso lugares de acumulación de energía. Las teorías sobre la alineación de las pirámides con las estrellas, en particular con la constelación de Orión, plantean la posibilidad de que los egipcios utilicen estos monumentos como una especie de mapa cósmico o portal espiritual para conectar a los faraones con las estrellas, específicamente con el dios Osiris, a quien estaba asociada la constelación. Otro de los grandes misterios es cómo fueron construidos. La Gran Pirámide de Keops, construida alrededor del año 2500 a.C., tiene unos 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 30 toneladas, y se estima que su construcción tomó unas 2 décadas. Pero la tecnología que poseían los egipcios no parece adecuada para mover y colocar con precisión esos enormes bloques. Algunos investigadores creen que se utilizaron rampas para arrastrar las piedras hasta su posición, mientras que otros sugieren que el proceso pudo haber involucrado sistemas de contrapesos o poleas rudimentarias, aunque ninguna teoría ha podido explicar el proceso completamente.
Además, algunos arquitectos modernos han señalado la increíble precisión con la que fueron colocados los bloques, algo que sería difícil de lograr incluso con la tecnología actual. Esto ha dado pie a teorías más especulativas, que van desde la intervención de civilizaciones avanzadas hasta la ayuda de extraterrestres, sugiriendo que los egipcios contaban con conocimientos más avanzados de lo que creemos. La estructura interna de las pirámides también presenta enigmas. Aunque se han encontrado cámaras funerarias y pasadizos en su interior, los arqueólogos creen que aún hay muchos espacios ocultos. Recientes estudios con tecnología de detección de partículas y radares de alta precisión han revelado la existencia de cavidades y pasadizos desconocidos en la Gran Pirámide, lo que plantea la posibilidad de que haya habitaciones secretas que aún no hayan sido exploradas. Algunas creen que estas cámaras podrían contener objetos de gran valor histórico o incluso conocimientos secretos sobre los antiguos egipcios y su civilización. Además, la disposición de los pasillos y las cámaras sugiere un diseño arquitectónico que refleja una profunda comprensión de la simbología religiosa y cósmica, ya que se cree que el eje de la pirámide podría haber estado alineado con ciertas estrellas importantes para los egipcios. Otro de los símbolos recurrentes era el escarabajo, asociado al dios Khepri y a la regeneración. El escarabajo era considerado un símbolo de renacimiento y transformación, ya que los egipcios observaban cómo los escarabajos peloteros hacían rodar esferas de estiércol, lo que interpretaron como un acto de creación. Debido a esta asociación, el escarabajo se convirtió en un amuleto protector muy popular, representado en joyas y tallado en piedras que se colocaban junto a los cuerpos en los entierros. Además, los escarabajos eran utilizados en sellos reales y administrativos, ya que se creía que otorgaban buena fortuna y aseguraban la continuidad de la prosperidad y el orden. Las representaciones de serpientes también eran comunes, especialmente la cobra, símbolo de la diosa Wadiet, que representaba la protección de Egipto. Esta imagen de la cobra se utilizaba a menudo en la decoración de la corona de los faraones, simbolizando que el gobernante era protegido por Wadiet y que tenía la autoridad para destruir a sus enemigos. En los textos funerarios y en las tumbas, las cobras también aparecieron como guardianes del difunto, protegiéndolo en su viaje hacia el más allá. La imagen de la serpiente como símbolo protector es un tema recurrente en los jeroglíficos y relieves de templos y tumbas, donde también se puede ver a la cobra extendiendo su capucha en una pose de ataque, reforzando la idea de que el difunto está bajo la protección de poderosas fuerzas divinas. El Ankh, o llave de la vida, es otro símbolo jeroglífico muy presente en los grabados egipcios. Este símbolo, que parece una cruz con un lazo en la parte superior, representaba la vida eterna y el poder de los dioses de conceder la inmortalidad. Los dioses en los grabados a menudo se muestran sosteniendo el Ankh o entregándolo a los faraones, lo cual simbolizaba que el gobernante recibía el poder divino y que era bendecido con vida eterna. Este símbolo se encontró en las paredes de los templos y en las tumbas, reforzando la creencia en una vida después de la muerte y en la capacidad de los dioses para garantizar la eternidad a los justos. Además de los símbolos animales y divinos, los nombres y títulos de los faraones eran un elemento recurrente en los jeroglíficos. Los nombres de los faraones se enmarcaban en un cartucho, una forma ovalada que simbolizaba protección y eternidad. La escritura del nombre en un cartucho garantizaba la preservación de su identidad a través del tiempo, ya que los egipcios creían que nombrar a alguien era una forma de mantener su existencia. Los cartuchos con los nombres de los faraones decoraban los obeliscos, templos y monumentos de todo Egipto, inmortalizando a los gobernantes y sus logros para la posteridad. También es común encontrar grabados de escenas de ofrendas en las tumbas y en los templos. Estas representaciones muestran al faraón o al difunto presentando ofrendas de alimentos, flores, vino y otros productos a las deidades. Estas escenas reflejan la relación estrecha entre los dioses y los humanos y enfatizan la importancia de las ofrendas como medio para obtener el favor de los dioses en el más allá. Las ofrendas no solo representaban alimento y bebida, sino que también simbolizaban vida y poder, lo cual era fundamental para asegurar la continuación de la existencia del difunto en la otra vida. Otro misterio es la precisión geométrica de las pirámides. La Gran Pirámide, por ejemplo, está alineada con increíble precisión respecto a los puntos cardinales, lo cual sería sorprendente para cualquier estructura construida hace millas de años, sin brújulas ni tecnología moderna. Además, sus proporciones parecen guardar relación con el número pi y el número áureo,
lo cual ha llevado a algunos a pensar que los egipcios podrían haber conocido principios matemáticos y geométricos muy avanzados para su tiempo. La orientación de las pirámides y su alineación con el cinturón de Orión es un detalle que los científicos aún debaten. Aunque algunos argumentan que esto podría ser solo una coincidencia, otros sostienen que los egipcios tenían un conocimiento astronómico muy preciso y que esta alineación tenía un propósito simbólico y religioso. La función energética de las pirámides es otro de los misterios que ha captado la atención de científicos y teóricos. Algunos estudios sugieren que las pirámides pueden actuar como acumuladores de energía, dado su diseño geométrico y su orientación. Experimentos recientes han demostrado que las pirámides pueden concentrar energía electromagnética en ciertos puntos, lo que ha llevado a especulaciones de que los egipcios pudieron haber comprendido alguna forma de ciencia energética. Esta teoría es reforzada por la elección de materiales de construcción, como la piedra caliza, que es un buen conductor de electricidad y que se cree que podría haber tenido un efecto especial en el ambiente de la pirámide. Aunque no existen pruebas concluyentes de que los egipcios usaran las pirámides como fuentes de energía, este misterio sigue intrigando a los investigadores. Además, la simbología de las pirámides es un misterio en sí mismo. En la cultura egipcia, la forma piramidal representaba la creación y la conexión entre el mundo terrestre y el espiritual. La punta de la pirámide era vista como el punto donde el faraón podía ascender hacia el más allá y unirse con los dioses. La pirámide simbolizaba el montículo primordial, que en su mitología era el lugar de la primera creación, de donde surgió el dios Sol Ra. Esta profunda conexión entre las pirámides y el universo espiritual egipcio sugiere que estos monumentos eran mucho más que meras tumbas, eran portales hacia la eternidad, símbolos de poder y espiritualidad que representaban la trascendencia del faraón y su unión con lo divino. Las inscripciones jeroglíficas y los grabados encontrados en tumbas cercanas también han planteado preguntas sobre el conocimiento y las creencias de los egipcios. Algunos textos religiosos, como el Libro de los Muertos y los textos de las pirámides, sugieren que las pirámides podrían haber servido como lugares de iniciación espiritual o centros de conexión con el más allá. Los textos hablan de rituales y ceremonias que ayudaron al faraón en su viaje al más allá, y algunos creen que las pirámides estaban diseñadas para facilitar este viaje espiritual. En resumen, las pirámides de Egipto son mucho más que estructuras de piedra. Son símbolos enigmáticos de una civilización profundamente espiritual y avanzada. Los secretos que guardan, desde su construcción hasta su propósito final, han desafiado nuestra comprensión durante siglos y continúan intrigando a los investigadores. Su construcción aún desafía la lógica moderna y plantea preguntas sobre los conocimientos matemáticos, astronómicos y espirituales de los antiguos egipcios. A pesar de los avances en la arqueología y la tecnología, las pirámides siguen siendo un rompecabezas, un legado de una civilización que aún tiene mucho que enseñarnos. Los misterios de las pirámides persisten como un recordatorio de que, incluso en una era de tecnología avanzada, hay secretos del pasado que permanecen fuera de nuestro alcance, esperando ser descubiertos. Para los antiguos egipcios, Anubis fue una figura de enorme importancia en su vida espiritual y en sus prácticas funerarias. Como dios de la muerte, la momificación y la protección de las tumbas, Anubis ocupaba un lugar destacado en la mitología egipcia y, por lo tanto, en las costumbres y creencias cotidianas de la sociedad. Este dios, representado con cabeza de chacal, era visto como el guardián del reino de los muertos y el protector de los difuntos en su viaje al más allá. Los egipcios temían el olvido y la degradación de los cuerpos, y creían que era esencial preservar el cuerpo para que el alma pudiera vivir en la eternidad. Anubis se asociaba con el proceso de momificación, pues él mismo se encargaba, según la mitología, de embalsamar al dios Osiris después de su asesinato a manos de Seth. Por esta razón, Anubis no solo era respetado, sino que era considerado indispensable en la preservación de la esencia misma de una persona tras la muerte, y se le invocaba con frecuencia en los rituales de embalsamamiento. La figura de Anubis también desempeñaba un papel crucial en el juicio del alma, un concepto fundamental para los egipcios en cuanto a la vida después de la muerte. En el pesaje del corazón, un rito que se describe en el Libro de los Muertos, Anubis es quien lleva el corazón del difunto ante la balanza de Maat, la diosa de la verdad y la justicia, para ser comparada con una pluma. Si el corazón pesaba más que la pluma, el alma era consumida por Amit, una criatura temible, y el individuo perdía su oportunidad de vivir en el más allá.
Este acto de juicio era una representación simbólica de la necesidad de pureza moral y justicia en la vida terrestre. De esta forma, Anubis no solo influía en el proceso físico de la muerte y la conservación del cuerpo, sino también en la moralidad de las personas, ya que todos deseaban superar la prueba y ganar la vida eterna. En cuanto a las pirámides, aunque están más directamente asociadas con Ra y Osiris, el dios de la resurrección, Anubis también tenía un papel indirecto en relación con ellas. Las pirámides, al ser tumbas monumentales construidas para los faraones, eran concebidas como portales hacia la otra vida. Dentro de estos monumentos se llevaban a cabo complejos rituales funerarios en los que Anubis estaba presente a través de símbolos, invocaciones y prácticas de embalsamamiento. Los egipcios creían que Anubis vigilaba las tumbas, protegiendo los cuerpos de los faraones de profanadores y de espíritus malignos que podían interrumpir su descanso eterno. De hecho, en muchas de las tumbas y pirámides se encuentran imágenes de Anubis en forma de estatua o en grabados que actúan como guardianes espirituales. Los sacerdotes de Anubis, quienes llevaban máscaras de chacal en las ceremonias de momificación, realizaban ritos esenciales para la preservación del cuerpo, asegurando así que el faraón o el difunto estaría listo para enfrentar su juicio ante la balanza de Maat. Estos rituales no solo eran físicos, sino espirituales, y tenían la intención de otorgar la inmortalidad al alma del faraón, lo cual conectaba directamente con la idea de la eternidad que representaban las pirámides. Las cámaras internas de las pirámides, que albergan los sarcófagos, eran verdaderos centros de culto en los que se invocaba la protección de Anubis y otros dioses, asegurando que el cuerpo y el alma del faraón pudieran transitar sin obstáculos hacia la vida eterna. La presencia de Anubis en las creencias funerarias era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la muerte para los egipcios, quienes veían en el proceso de momificación y en la protección de las tumbas un acto de devoción y respeto por sus seres queridos y sus gobernantes. Aunque no era la deidad principal de las pirámides, su influencia estaba profundamente arraigada en el proceso de preparación para el viaje al más allá. Las pirámides, al igual que el propio dios Anubis, eran símbolos de eternidad y resguardo, y aunque no eran erigidas en su honor, en su esencia compartían el mismo propósito: asegurar la permanencia del alma en el más allá, proteger el cuerpo y proporcionar una morada segura y sagrada a quienes partían. En definitiva, Anubis, como guardián de las tumbas y guía de los muertos, estaba vinculado a todos los aspectos de las prácticas funerarias y la arquitectura mortuoria del antiguo Egipto. Las pirámides y Anubis compartían la misión de preservar y proteger la esencia de los difuntos, de asegurar de que el viaje al otro lado se hiciera de forma segura y de que el alma pudiera alcanzar la inmortalidad. Este vínculo, aunque indirecto, hace que el dios de la muerte y las grandes tumbas de los faraones se complementen en un mismo propósito: la trascendencia del espíritu más allá de la vida terrenal. Las pirámides, estos testigos silenciosos del paso del tiempo, resguardan secretos que la humanidad aún no ha descifrado. Pero si algo es seguro, es que para los egipcios la muerte no era el final, sino el comienzo de un viaje guiado por Anubis hacia el más allá. Así como las estrellas orientan su mirada, el dios de cabeza de chacal protegía los cuerpos de los faraones en su reposo eterno. A medida que desentrañamos estos misterios, nos damos cuenta de que apenas arañamos la superficie de lo que los antiguos egipcios entendían sobre la muerte, el alma y el universo, que otros secretos y conocimientos ocultos aún duermen en las profundidades de las pirámides. Quizás algún día Anubis nos permita conocerlos.